Mi nombre es Shirley Felicita Raimundo Esteva, estudiante de la Cátedra de Psicología Social y Comunitaria de la Universidad Continental. Hablaré acerca sobre 3 problemáticas psicosociales en nuestro país: el maltrato a la mujer, la conformación de partidos políticos y la inseguridad ciudadana. Empecemos con el primer tema, el maltrato a la mujer, que se ha hecho visible en estos años, pero que siempre ha existido en toda sociedad. Y es que es parte de una cultura que se ha transmitido de una generación a otra. Además, que la violencia es una manifestación de las relaciones de desigualdad de poder históricamente entre mujeres y varones. ¿Por qué históricamente? Porque la sociedad en un inicio fue patriarcal y esta hizo que la masculinidad prime frente a menospreciar la vida de la mujer. Y es decir, que esta creencia se ha alimentado de una generación a otra, donde se creía que el varón era superior a la mujer, que incluso el varón tenía potestad sobre ella y la trataba como el juzgue más adecuado. Cuando hablamos de estas diferencias también de poder, surgen los estereotipos de la cual vamos a hablar más adelante. Pero la violencia contra la mujer desde su inicio y durante muchos años estuvo regida, como decíamos, por este sistema, en la que la masculinidad, a través del dominio sobre la mujer, estaba cobijando la violencia de género. ¿Por qué? Porque exaltaba la superioridad del varón. Actualmente todavía hay muchas personas que no entienden en este caso, que las sociedades han ido evolucionando y donde ahora queremos hablar de una equidad entre ambos géneros. Esto genera que este patrón de desigualdad siga latente como un problema de violencia. Hay organizaciones que han tratado de definir la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos indica que es todo acto, daño o sufrimiento a nivel físico, sexual y psicológico contra la mujer, inclusive se consideran las amenazas, la coerción, la privación de libertad. Por otra parte, otro de los organismos es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que indica que puede ser todo acto o conducta que genere muerte, daño o sufrimiento también a nivel físico, sexual, psicológico a la mujer. Y acá nos establece lugares que puede ser el trabajo, que puede ser la familia, que puede ser la comunidad. Y acá indica que también violencia se habla cuando el Estado perpetra o tolera esta situación. Hablemos sobre la cultura. Ya estábamos indicando que el problema de violencia es un problema cultural de un sistema social patriarcal, donde se genera diferencias entre ambos géneros. Pero esto viene incluso desde la parte del sexo. ¿Qué te quieren decir? Que si tú naciste mujer, si te naciste mujer, pues tienes que acostumbrarte a roles que te designan para ello. Mientras que al varón se le otorga también otros roles, pero otros roles que lo favorecen. ¿Por qué? Porque a la mujer se le considera el sexo débil, una persona que tiene capacidades limitantes, que no tiene derecho a ejercer, en este caso, participación social y público. ¿Por qué? Porque esto ya está delimitado para los varones. Vamos a ver que en medio de esta situación nacen los estereotipos, porque justamente hay una diferencia entre sexo y género. El sexo, en primer lugar, se explica que es la diferencia y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, es decir, la diferencia entre varones y mujeres desde su nacimiento. En cambio, el género sí viene arraigado desde la cultura porque es lo que se cree o se considera. Son conjunto de ideas, son creencias y atribuciones sociales que cada cultura otorga históricamente a las personas para que sean consideradas desde su comportamiento socialmente apropiado
como mujeres y varones. Vamos a ver que los estereotipos van a tener roles rígidos y que condicionan, así podríamos decirle, la potencialidad humana. Por ejemplo, si una persona quisiera ejercer roles distintos a su género, esta puede ser negada o limitada y hasta criticada por su familia y su sociedad. Es así como se ve esa diferencia. En mayor o menor medida, todas las culturas otorgan un plus de autoridad a los varones. Por eso que cuando vemos las marchas siempre dicen, es que la violencia existe porque es una sociedad machista, porque se exalta el rol del varón, porque la mujer está subyugada, pero también estamos llegando a no solo empoderar a la mujer, sino que va todo lo contrario a lo que se ha vivido en un sistema patriarcal, donde donde se hablaba más de la masculinidad y ahora queremos hablar más de la feminidad. Pero en una sociedad actual lo que estamos buscando es la equidad entre ambos géneros. Por eso es que decíamos que actualmente los tiempos han cambiado y se ha producido una nueva incorporación de la mujer a todo tipo de trabajo. Sin embargo, todavía esta nueva división de trabajo se está incorporando poco a poco. De tal forma, por ejemplo, podemos ver que ahora vemos que el varón y la mujer comparten roles al interior de la convivencia familiar, al interior de en la convivencia social, en el trabajo. Pero todavía algunos rasgos de la mentalidad tradicional se sigue practicando. Un claro ejemplo, muchas veces todavía la parte logística de las labores de casa lo viene ejerciendo la mujer. Si bien es cierto, el varón puede ir a hacer las compras, pero el haber tenido que indicar qué es lo que tenía que ir en esas compras lo sigue ejerciendo la mujer. Eso es una de las críticas todavía de cómo va evolucionando nuestra sociedad. Otra de las circunstancias de por qué prevalece la violencia contra la mujer se centra en la mentalidad de sociedades tradicionales en las que ocultan la violencia familiar. Hay otros factores también como el desconocimiento de la mujer como sujeto de derechos, el que ella no sabe cómo establecer una denuncia, cómo hacer seguimiento a su caso. Otra de las cosas también es las pocas oportunidades han empujado que la mujer no pueda sentirse empoderada para afrontar sola la crianza. Otra de las cosas hace que se entiende que la violencia familiar o la violencia doméstica es una situación privada y por lo contrario debería ser pública. Esto hace que la mujer sienta culpa, sienta vergüenza y no lo hace público, no lo denuncia, no hace que esto sea visible. Entonces, todas estas circunstancias llevan a la mujer a callar y a sufrir. Vamos a ver que en nuestro país la violencia es un problema social álgido que no solo afecta a una familia, sino que afecta la salud, afecta la economía y afecta el desarrollo de todo nuestro país, nuestra población. Ha sido transversal. Cuando hablemos nosotros de violencia, no nos estamos insertando en un estrato social, no nos estamos encerrando en un determinado lugar, sino que esto no importa del nivel de educación, del acceso al mercado laboral de la mujer, ni del recurso económico. Es decir, que la violencia existe en todas las formas. Puede ser físico, puede ser sexual, puede ser financiero y económico. Donde, por cierto, ¿por qué prima la violencia contra la mujer? Porque todavía existe un poder de superioridad del varón hacia la mujer. En esta primera parte quiero indicar que se ha hecho visible esta problemática y que este primer año del 2019, los 3 primeros meses, se hizo un registro donde se dio a conocer que se registraron 40 feminicidios. Y esto nos muestra también
años anteriores los registros de la ENDES, que en el 2017 nos decía que 6 de cada 10 mujeres tienen o tuvieron una pareja que ha ocasionado en su vida algún tipo de violencia. Pero lo más curioso es que esta misma encuesta nos establece que de estos 10 casos de mujeres agredidas, 4 buscaron ayuda en personas cercanas, principalmente la madre, y 3 en alguna institución, principalmente la comisaría. Cuando nosotros, o bueno, en este caso yo que estoy explicando este caso, comentaba que la violencia en la mujer todavía prima por, en este caso, sociedades tradicionales donde tal vez la madre de la víctima se ha desarrollado, entonces no podemos hablar de un empoderamiento. ¿Por qué? Porque estas sociedades tradicionales consideran que la violencia doméstica o la familiar no debería ser pública porque es un acto privado. En el Perú a nivel normativo hemos y seguimos avanzando. Tuvimos la ley en el año 1993, la 26260, que hablaba sobre la protección frente a la violencia familiar. Nuestras leyes también se han ido modificando. En el año 2009, el Congreso de la República decidió incluso crear una comisión especial revisora del texto único, ordenando una ley frente a la violencia familiar. A nivel de lo que vendría a ser normativa, hemos ido avanzando. Sin embargo, ni la violencia contra la mujer se ha reducido, ni los servicios de atención a las víctimas han mejorado. Ahora hablamos de centros de emergencia mujer. Se van implementando más centros, pero carecemos de personal suficiente que puedan ser capacitados y atiendan de forma correcta y adecuada a la víctima sin revictimizarla, por cierto. La muerte a veces de una mujer, cuando se escucha en los medios de comunicación, no puede ser un asunto entre solo un agresor y una víctima. Cuando se escucha esta información de agresión a mujeres, entendamos que hay una política que está fallando en nuestro país. Se están vulnerando los derechos de una mujer y esto incluso va marcando el camino de su muerte. Frente a esta realidad, en este primer tema, se requiere un compromiso de todos los sectores del Estado y por supuesto de la población para que se erradique la violencia desde la promoción de la cultura de paz, donde se nos indique la buena convivencia entre ambos géneros y esté como base la equidad para ambos. Con este tema quiero irme a la segunda explicación que vendría a ser la conformación de partidos políticos en nuestro país. En cada elección, hace poco nada más hemos visto las elecciones regionales, municipales, y hemos visto que han aparecido como cada 4 años y 5 años, nuevas organizaciones políticos que son de alcance nacional, movimientos regionales y locales. Y es importante señalar que la política, por cierto, es un concepto que también ha ido evolucionando a través de la historia. Los primeros que utilizaron estos términos de la política fueron filósofos griegos, entre ellos está Aristóteles y Platón. Pero acá vamos a centrarnos ¿qué motiva la creación de estos partidos políticos? Primero, que los partidos políticos son organizaciones conformadas por miembros que de forma voluntaria aceptan participar en este grupo, donde tienen un compromiso. Para ello, ¿qué hacen estas organizaciones? Estas organizaciones aplican estrategias prioritariamente de reclutamiento, movilización, comunicación, para que se mantenga y se amplíe su plataforma de afiliados y estén involucrados en estos grupos. Vamos a ver desde la parte de la psicología sociocognitiva cómo se ve la conformación de estos grupos. Se debe entender como un comportamiento, decíamos primero, voluntario de un ciudadano que acepta establecer una relación de pertenencia a la cual él va a dotar significado. ¿Qué quiere decir esto? Que la afiliación
primero te va a otorgar pertenencia de manera formal en esta institución, pero también esta pertenencia te indica derechos y te indica obligaciones. Por otra parte, la psicología sociocognitiva nos indica que la afiliación indica una dimensión simbólica. ¿Qué quiere decir? Que esta ya es propia de la persona que se ha adscrito, porque ya hay una connotación afectiva y cognitiva de ser parte de una identidad colectiva. Vamos a diferenciar dos términos en esta parte de afiliación. Una es la afiliación y la otra es la identificación con el partido político. La afiliación no debe de confundirse con identificación partidaria. La afiliación conlleva en este caso podríamos, consagración institucional, en que hay una relación del ciudadano y el partido. Y esta se funda en una dimensión cognitiva de pertenencia que puede implicar a una orientación afectiva más o menos estable. Pero la identificación del partido consiste sobre todo en un lazo psicológico relativamente seguro con el partido político. Entonces, esta es la diferencia. ¿Qué es lo que motiva a las personas a ser parte de estos grupos políticos? Está, por ejemplo, la convicción ideológica, que puede ser el conoce la filosofía, los valores de esta organización. También están los incentivos organizacionales, las personas que son muy creyentes de lo que se explica dentro de este grupo. Vamos a ver que hay otras razones, las motivaciones que pueden ser por el tema de incentivos organizacionales de tipo solidario. En estos casos, la afiliación se da más o menos por entablar una relación familiar con el grupo político. Por ejemplo, se podría establecer que si yo he crecido en una familia donde crean que el partido político X ha sido bueno para su tiempo porque mi abuelo o alguna generación de mi familia ha participado en ellos, haya también esto un motivante para que yo sea parte de este grupo. Por eso decimos que esto es una motivación solidaria, ¿no? De tipo solidario. Otra motivación están los afiliados que se refieren a circunstancias casuales. Yo voy por la calle o de pronto soy invitada a una exposición de este grupo político. Entonces, por las circunstancias me afilio a este grupo. ¿Por qué? Porque entendí los argumentos y finalmente, como decíamos, las estrategias de reclutamiento lograron su objetivo de que yo me sienta motivado y me afilie a este grupo. Entonces son afiliados, refieren por el tema circunstancial causal. Vamos a ver, aquí hay otro tipo de motivación que podría ser por la obtención de algo. Puede ser un cargo político en la que yo tenga la idea de que cuando gane este partido yo voy a tener una posición. Entonces, esto hace que muchas personas se motiven a ser parte de un grupo político. Vamos a ir al segundo tema, que es la inseguridad ciudadana en nuestro país. El fenómeno que es muy notorio en nuestro país, incluso hubo una información en que nos indicaban que después de Venezuela, en el grupo de América Latina, el Perú era el segundo país caracterizado como más violento. Y esto también tiene que ver con el primer tema que hablábamos, de la violencia contra la mujer. Entonces, pero acá nos vamos a centrar sobre la inseguridad ciudadana. La categoría, por cierto, de inseguridad ciudadana nace desde una percepción del rechazo en la búsqueda del control social ante el aumento de la criminalidad. ¿Por qué? Porque toda persona tiene una necesidad de protección ante la violencia física, psicológica, sexual. Y es por eso que en este sentido hablamos de seguridad ciudadana para evidenciar incluso un conjunto de acciones por parte del Estado
y de la misma ciudadanía en la búsqueda de la prevención y control del crimen. Nuestra legislación peruana también es clara. En el artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece que se deben dar medidas y previsiones desde el Estado a través de sus instituciones o incluso la comunidad organizada dentro de un marco de ley y de derechos humanos con la finalidad de que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de todo tipo de riesgo. Vamos a ver la percepción de la inseguridad ciudadana de una de las regiones más pobladas en nuestro país, que es Lima. Entonces, aquí se trata de un conjunto de opiniones, sentimientos, actitudes vinculadas más o menos directamente a la realidad objetiva. La seguridad ciudadana, quiero decirles que también es un constructo social hecha a una doble realidad objetiva y también subjetiva. ¿Por qué? ¿Cómo va nuestra percepción a nivel de seguridad ciudadana? Si hablamos de la parte objetiva, nosotros nos basamos como personas en las cifras, en la que nos indica que esta se incrementa en los últimos años. Y si nosotros nos vamos desde la óptica subjetiva, a medida en que se da el incremento nos genera un miedo y una sensación de inseguridad colectiva. Esto me hace recordar que a nivel de autores, desde la parte sociológica, nos explican que mientras una sociedad crezca, también crece su inseguridad ciudadana. Entonces, esto hace ver que hay dos ópticas desde la percepción, la parte objetiva y subjetiva. De acuerdo al Barómetro de las Américas, nos decían, por ejemplo, en el 2007, que los peruanos son ahora víctimas de la delincuencia, incluso en lugares donde antes se sentían protegidos. En nuestro país hay una lucha contra la inseguridad ciudadana. Y esto es una tarea fundamental del Estado peruano, no solo para cumplir con su deber constitucional, como lo decíamos en la primera parte, de salvaguardar el orden interno, de dotar un clima en que la persona sienta confianza de desarrollarse. También se debe de combatir los casos de informalidad. Por ejemplo, está la vigilancia privada, está en que el Estado tenga que combatir mecanismos, en este caso de control de venta de armas de fuego. También está mencionar que el Poder Judicial tiene que ser más justo con las penas que se apliquen a los delincuentes, defendiendo a los ciudadanos, que se tiene que respetar un orden de las leyes, de las normativas, y todos podríamos colaborar para que esto de inseguridad ciudadana se cambie la percepción. Un claro ejemplo ha sido Medellín, donde se daba el contexto de que era un lugar muy peligroso y ahora se habla de otra percepción de ese lugar. Entonces, la misma situación podría ser para nuestro país en el caso de Lima, Perú. Además que la inseguridad ciudadana lo que viene generando es debilitamiento en el tema de crecer como país, porque también estamos hablando de que muchas empresas o personas emprendedoras quiebran a nivel económico por esta problemática. Bien, hasta esta parte hemos tratado de ver desde una percepción general estas tres problemáticas psicosociales en nuestro país. Muchas